En el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York se encuentra Williamsburg, con el barrio judío más grande de la ciudad de Nueva York. Acompáñame a conocer sus calles y su historia. Bienvenidos a un video más. Y bueno, muchachos, la inmigración judía se remonta en los tiempos del descubrimiento de estos lados de lo que es América o el continente americano. No fue hasta en febrero de 1630 que los hijos descendientes de los judíos que habían salido de la península ibérica, esto se dio gracias por la persecución de parte del cristianismo. Muchos de ellos eran cristianos nuevos, forzados por parte de la Santa Inquisición, que se daba en esos tiempos, que se daba en esos lados. Vaya qué nombre le dieron al torturar a alguien hasta que se muera. Todo por no creer en lo que sí el otro cree que sí es su verdad única. Y bueno, vean, otro también que es cuando estás en estas áreas, se te olvida que estás en la ciudad de rascacielos. Vean, todo está en hebreo, todo. De hecho, nada está en inglés, todo es en hebreo, los anuncios y todo. Lo único que entiendo acá son los números. Yo no sé qué más dice ahí. Está en hebreo y después los números, allá están. Otra de las cosas que se ve mucho acá es la vestimenta de las mujeres. Se dan cuenta que son faldas que no pasan sobre la rodilla, tienen que ir hasta abajo, y siempre andan con una manta en la cabeza, siempre andan cubierto el pelo, porque cuando se casan, para ellos el ver el cabello de una mujer es algo sensual, es algo muy sensual. Entonces sí, se lo cubren con una vela o son muy parecidos y se ponen perdonen, o se ponen una peluca sobre la cabeza para no demostrar el pelo, que es muy sensual para ellos. Y bueno, los hombres normalmente en estos lados también no te ven mucho, o sea, no te ven demasiado. Así son en la religión de ellos. De hecho, los hombres, cuando pasas y llevan los niños de la mano, se hacen para un lado o agarran a los niños para que no haya un roce con otra persona que no sea de su religión, de su círculo en este lugar. O les hablan cuando los niños lo ven a uno y para que volteen para otro lado, así los distraen. Seguimos. Y bueno, los judíos que llegaron allá eran descendientes de esos judíos que habían llegado a Holanda un siglo antes. ¿Por qué iban los judíos para Holanda? Buena pregunta. Porque en Holanda en esos tiempos ya era un país calvinista. ¿Qué es el calvinismo? El calvinismo es una teología protestante que defiende la autoridad de Dios sobre todas las cosas y la salvación por medio de la fe, no solo la conversión en sí. Eso es calvinismo. Ahora ya lo saben. Y bueno, llegaron los judíos en 1630 a Brasil, dedicándose al comercio, la botánica, la ingeniería, azúcar, pero construyeron su propia comunidad en la que pudieron al fin profesar su religión en paz, estando en Brasil. Estos cuates construyeron escuelas, sinagogas, de todo habían construido o estaban construyendo allá. De hecho, allá se dio la primera sinagoga del continente americano
el número de judíos que vivían en Brasil en esos tiempos, se dice que entre 1450 o podría ser un poco menos, pero que es muy significativo si se toma en cuenta que en la región o donde ellos habían llegado eran de, pues la colonia era de 10,000 personas, o sea, era muy significativo si se toma eso en cuenta. La buena judía, llamado el Akipat, así se llama, o alguien sabe mejor bien cómo decirlo, pues que me lo diga, o que ponga en los comentarios, déjanos saber cómo es que se llama esto. Pues el significado del Akipat es que siempre hay algo sobre ti, hay algo más sobre uno mismo, por decirlo así. También está lo que es el sombrero negro que vemos ahí, ancho, que de hecho es fabricado en Sevilla, según por otras comunidades judías, pues que están en Sevilla, pues allá se fabrica el sombrero negro ancho, también que es símbolo de distinción que se da, pues que uno es de la comunidad judía, y lo que es el saco, chaqueta larga que andan hasta abajo y su camisa blanca, y eso es todo. También está un sombrero que es de seda, que es, pues especialmente se usa los sábados para el Sabbat o para un día festivo de los judíos, pues lo usan. Pues ese sombrero no es nada barato, se da el precio de 800 hasta $5,000. Muchos de ellos los tienen, que lo heredan cuando se casan, cuando se juntan, pues el papá del novio o de la novia le regala al futuro esposo de la hija, y pues es un regalo que muy admirable en la religión del judaísmo. En esos tiempos, el que gobernaba la colonia era un holandés llamado Mauricio de Nassau. Era un militar. Mauricio era de esas personas que defendía la opinión que la buena convivencia de diferentes religiones era beneficioso, particularmente o especialmente en la política y económico, aunque fue muy querido en esos lugares, en esas colonias, pero que finalmente fue acusado de irregularidades administrativos, por lo que se vio obligado a regresar en 1644. Tras el regreso de Mauricio a Europa, los holandeses empezaron a pedir las deudas de los colonos morosos, lo que más tarde provocaría la expulsión de los holandeses en 1654. Los judíos en esa época, pues como estaban ahí en la parte noroeste de Brasil, los judíos que ya habían echado raíces, que ya habían construido muchas cosas, enriqueciendo el lugar, la colonia donde estaban, recibieron un ultimato que debían irse en 3 meses. Wow, pero qué tiempo más corto, qué gente con corazón tan bajo para hacer eso. Y bueno, después del ultimato, muchos pues se escondieron, fueron a otros lados, buscaron otras partes, otros regresaron a Holanda. En eso se dio que unos 600 judíos que regresaban a Holanda a bordo de un barco, porque allá se les permitía el culto al judaísmo. Pero no fue así. Una tormenta los sacó de su camino, los desvió, que hasta su barco fue saqueado. Pero fueron rescatados por los franceses que andaban por esos lados. Que también andaban echando raíces por Haití, todas esas islas que andaban por allá. Y bueno, y los llevaron a tierra firme. Los llevaron a una isla, Jamaica. ¿Han escuchado? Pero que en ese entonces la colonia española ya estaban ahí, estaban también echando raíces. No, es que los europeos cuando llegaron a este continente americano, pues se ponían en todos lados y quitaban al que tenían que quitar enfrente. Cayeron
presos gracias a la Inquisición española que también se daba en ese lado, en esa parte, en esos tiempos. Pero no obstante, y no tardaron tanto, gracias al gobierno holandés que intervino para que los dejaran libres. Y sí los dejaron libres, pero ya no tenían el cómo para llegar hasta Europa. Entonces tenían que elegir un lugar que quedara más cerca, que llegaran más rápido. En ese entonces eligieron a un lugar donde estaban echando punta y raíces los holandeses en estos lados, que se llamaba la Nueva Ámsterdam. Así se llamaba, que pues una década más tarde se le llamaría Nueva York. Cuando entraron y llegaron los ingleses a estos lados, a estos lugares, aquí donde estamos, así se dio este lugar, así se dio poco a poco, que pues claro, después de la Segunda Guerra Mundial, se vinieron para acá, después de 1945, después de la guerra, pues se vinieron más para acá, y de hecho el lugar, los judíos que vemos acá, son más de húngaro, el país húngaro, pues que acá están. Así está, así se dio una travesía que se dio, que habían empezado de la península ibérica, yendo a Brasil, regresando hasta acá, y pues así se dio este lugar, y que hoy pues andando aquí en sus calles, uno se le olvida que está en la ciudad de los rascacielos, definitivamente. Yo entré en un restaurante a comer algo, y les voy a poner un poquito acá la comida. De hecho no se escucha tan bien, lo grabé con mi teléfono, no tiene micrófono, pero no quería molestar porque había más personas de ellos. De hecho ellos no les gusta mucho las cámaras y todo, pero se los voy a poner. Vean esto, el menú está en hebreo, no le entiendo nada, los dos lados. Y pues no quiero estar grabando mucho, estoy en un restaurante y hay mucha gente y no quiero incomodarlos, pero sí. Wow. Yeah? What about for drink? What do you have for... No, besides that. Okay, vean esto. Esto es... Vean esto. Así lo sirven. Y en porciones pequeñas. Es muy pequeño. Vean esto, Me cae toda la mano. Y esto ahí pequeñito. Y pues me dieron unos ahí. Los cucumbers. Acá. Bueno, vamos a comer, no quiero seguir grabando, no quiero incomodar mucho, hay mucha gente aquí, no quiero incomodar. Allá va un bus, ya les dije lo del bus que está, pues todas las letras están en hebreo, todas sus policías, todos sus médicos, todo, abogados, maestros, todo. De hecho, aquí las mujeres, la mayor parte, no son las que quedan en casa como suele ser. No, la mayor parte de ellos, la mayor parte de las mujeres son los que pues traen el dinero dentro de la casa, y los hombres pues se dedican más para el estudio de lo que es el Talmud, de lo que es pues lo que es el Viejo Testamento de la religión judía. Pues se dedican a eso, van a las sinagogas, y pues las mujeres son los que, bueno, trabajan en comercios, trabajan de maestras, o sea, el trabajo, imagínate, como cualquier otro trabajo en otro lado del mundo. ¿Sabían que en 1792, cuando se fundó la Bolsa de Valores de Nueva York, Benjamín Méndez era uno de los corredores que crearon la bolsa de valor, o la bolsa de valores, que ahora está pues en Wall Street? Acá está. Yo me puse acá un rato en un parque porque no quería molestar más, ya estaba molestando mucho con estar grabando allá en esas calles, estaba caminando en todos lados. Y bueno, así dejamos este video, compártelo y síganos si es que te gusta el video. Yo tengo un frío y yo veo a muchos de ellos con sombrero. ¿No sentirán frío?
¿O seré yo la persona que siente mucho frío? Bueno, vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. A ver dónde hacemos el otro video. Y hasta la próxima. Bye bye.